Hola, muy buenas tardes a todos y a todos. Hola, buenas chicos, Hola, buenas chicas. tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Hoy diferente, un viernes, pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar leyendo los lineamientos del uso de las sesiones de Zoom. Recuerda que la sesión está siendo grabada para que pueda ser vista posteriormente. Mientras no esté participando, mantenga el micrófono apagado para evitar interrupciones. Si tiene algún problema, escríbalo en el chat. Si desea participar, levante la mano o bien escriba en el chat que desea hacerlo. El uso del lenguaje soez o impropio no debe ser utilizado en este espacio. Respete a todos los participantes y expositores. Los talleres brindados por el trabajo comunal universitario son de carácter educativo y formativo, no así terapéuticos. Los comentarios brindados por los participantes deben ser referentes al tema tratado y disfrute. La idea de los talleres es que sean de provecho para todas y para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la evolución histórica de la salud mental en Costa Rica. Antes de comenzar, nos vamos a presentar los estudiantes que estamos a cargo del taller de hoy. Mi nombre es Melanie Arguedas y yo soy estudiante de enfermería. Buenas tardes, mi nombre es Joana Bonilla y yo soy estudiante de psicología. Mi nombre es Daniela López y yo soy estudiante de diseño plástico. Hola, buenas tardes. Mi nombre es León Lizano y soy estudiante de psicología. Hola, buenas a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Alamar Badilla Gutiérrez y soy estudiante de diplomado en emergencias médicas. Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Muñoz y yo soy estudiante de historia. Ok, iniciamos entonces. Si quiere con la siguiente diapositiva, por favor. Para iniciar, vamos a ver este videíto. Deme un segundo para poder compartir el audio porque me parece que no está sonando. ¿Suena o no? No, todavía no. Yo voy a compartir la pantalla, me parece.
¿Todavía no le suena? No. No suena, no. Extraño. Estamos teniendo un problema porque a Joana se le fue el internet, pero ya volvimos. Disculpen ahí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, Mel, se ve bien. Ok.
Ok, ahora les traigo un par de preguntas. ¿Qué opinan sobre el video? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué entendieron? ¿Sí me escuchan o no? Doña Evelyn, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Del video yo extraigo que hay un consultorio de un profesional en salud, posiblemente salud mental, y él tiene una fórmula que es a través de esos pececitos reinventados, que ya están como inyectados con felicidad, trasladarlos a las personas para que las personas cambien su actitud. Lo que no entendí muy bien fue al final qué pasó. Ya el señor que estaba tratando de inyectar esa felicidad con el mazo de la carita feliz a los pececitos y que los reducía, como que también estaba cansado. Entonces, básicamente ese es el mensaje, creo, porque entraba por los oídos y creo que sí, por los oídos de la gente entraba el pececito de la felicidad. Lo que no entendí es eso, porque al final el Señor estaba cansado. ¿Será que es que todos necesitamos en algún momento que nos inyecten la felicidad cuando queremos dar felicidad a los demás y no pensamos en la nuestra? No sé. Así es que ustedes son los expertos. Gracias. Sí, muchas gracias por su comentario. Efectivamente es como un consultorio de psicología, ¿verdad? En donde la pareja llegó a recibir consulta y ellos en su interior estaban viviendo una lucha y bueno, y todo eso, el problema de lo de la salud mental, ¿verdad? Y cómo el profesional los ayudó a ir solucionando, a ir aclarando también las ideas. Nuribel nos dice que el estado de nuestra salud mental repercute en la vida cotidiana y es cierto. La salud mental, digamos, sin salud mental no hay salud. Es una parte que va incluida dentro de la salud, entonces todo eso repercute en nuestra vida cotidiana. Liván. Bueno, como estudiante de psicología, me gustaría decir como que me siento como muy identificado con el video, porque a lo largo de todos los estudios uno se da cuenta de que trabajar en eso, dar terapia, no es cansadillo, digamos, y el que estemos estudiando psicología no nos hace, o que seamos futuros psicólogos no nos hace inmunes a nosotros mismos, no, los problemas de la vida. De hecho, por lo general siempre se dice que un psicólogo clínico necesita otro psicólogo, porque casi siempre uno por sí solo, aunque haya ganado conocimientos, uno por sí solo no puede hacerse cargo hasta de lo propio de uno. ¿Puedo participar? Claro, doña Isabel, adelante. Vea, yo entiendo a mi manera que todos nos cansamos, como dijo doña Evelyn, sí, pero también yo creo que es que también los psicólogos trabajan mucho y todo ser humano, en veces nos olvidamos de nosotros mismos y damos todo para los demás y nosotros nos quedamos sin nada. Él daba felicidad, pero no se acordaba de él mismo, ¿verdad? Y a mí me hace recordar eso por unas terapias que recibo que nosotros nos acordamos muy poco de nosotros mismos, como acaba de hablar este muchacho que está estudiando psicología. Imagino que ya hay algunos que se meten de lleno, de verdad, pero por parejo nosotros creo que nos acordamos muy poco de nosotros mismos, de darnos una buena parte para nosotros, porque si nosotros no nos queremos, ¿quién nos puede querer? Entonces, ese mensaje donde él levantó eso, yo me puse a pensar que como que hizo un alto en el camino. Eso es lo que me quedó del mensaje. Si estoy equivocada, me lo dice. Gracias. No, gracias a usted, doña Isabel, está en lo correcto. Y uno lo puede tomar como hacia ese psicólogo, ¿verdad? Que se le había olvidado
pensar en él, pero también tomarlo para uno, de que todos tenemos que pensar en nosotros también, no solo en los demás. Mari. A mí, bueno, me gustó mucho el video y también iba a decir algo, o sea, como lo que a mí más me llamó la atención, en lo que más me enfoqué tal vez, fue al final donde él está intentando como arreglar ese pez que yo creo que era la esposa y que no puede y hasta cambian la escena y se ve donde ella como que no quiere su ayuda. Entonces también me hizo pensar mucho como en eso, que uno también o sea, necesita querer esa ayuda para poder recibir, la verdad, porque si uno está completamente cerrado a eso, en realidad no van a haber avances, porque usted no está poniendo de su parte. Entonces eso fue como lo que a mí más me llamó la atención, de que también me parece que el video decía, o sea, mostraba como ese querer de nosotros también mejorarnos para que la ayuda que nos vayan a dar como que funcione. Muy buena observación. Muchas gracias, Fer. Y Pablo, creo que también tiene la mano levantada. Sí, quería opinar algo parecido a lo que, bueno, va de la mano con lo que decía el Iván, que según verdad, en lo que se desempeña un psicólogo, muchas veces el trabajo casi siempre va a ser escuchar los problemas de la gente, buena parte del día. Y esa parte específica del trabajo, ¿verdad? También sí puede ser cansada, puede ser tediosa y también sí, pienso yo, ¿verdad? Sin ser experto, que podría repercutir directamente, ¿verdad? En la salud mental de la persona trabajadora. Entonces, también es importante cuidar de la salud mental en ese campo, más cuando uno constantemente escucha las situaciones que le ocurren a los demás y estar en ese estado constante. Muchas gracias. No sé si don Manuel o doña Tina querían comentar algo antes de Candy. Sí, buenas tardes a todos. Yo siempre he pensado, bueno, la psicología es muy buena, ¿verdad? Lo orienta a uno mucho lo orienta y lo ubica para que uno llegue a tomar decisiones más correctas, ¿verdad? No es que el psicólogo le va a decir, usted tiene que hacer esto, usted tiene que, no, lo orienta, lo ubica en el espacio y en el tiempo para que analice el concepto de lo que está viviendo y ver su situación, porque él se siente así y qué deficiencias tiene de emocionales. Yo pienso que el psicólogo es como el psicólogo espiritual, el sacerdote, ¿verdad? Muchas veces cuando uno, más ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Y yo he escuchado que hay muchos casos de depresión y son aceptables y justificables por la situación que estamos viviendo y el transcurso del tiempo que ha pasado, ¿verdad? Y muchos ahorita deseamos que nos vacunen ya, porque deseamos que nos vacunen porque estamos extrañando todo lo de relación humana entre familia más que todo, ¿verdad? Porque uno se ha distanciado y separado, no del todo, pero de sus nietos, de sus hijos, de sus vecinos también, ¿verdad? Porque siempre, al menos nosotros nos hemos mantenido aquí en la casa. Yo no he salido de aquí de la casa más que como 2 veces y ir a dejar una receta. Pero a veces yo extraño todo eso, ¿verdad? Y no es que he entrado en depresión, pero sí me he puesto triste. ¿Para qué lo voy a negar? ¿Verdad? Entonces, lo que a mí me ayuda es, en la noche cuando ya termino, ya estoy haciendo mi oración, me comunico con él, bueno, todo el día me comunico con él, ¿verdad? Con nuestro Señor. Pero en ese momento se me quebrantan las emociones y lloro. Y me ha pasado como 3 veces. Y yo le digo al Señor, perdóname, Señor, porque estoy en un error, ¿verdad? Pero son sentimientos que tiene uno profundamente. Y si uno no los saca fuera, le hace más daño, ¿verdad? Entonces, ahorita, me supongo no, se dan las encuestas que hay mucha persona deprimida. Y como le digo yo, más que todo la situación está provocando todo eso, ¿verdad? Y
esperamos tiempos mejores, pero uno también tiene que, yo le digo a Manuel, bueno, como aquí mismo nos han dicho en los talleres en una ocasión, uno tiene que exteriorizar lo que siente, que unos somos más emotivos y otros no, somos más apagaditos. Aquí está lo contrario, yo soy muy emotiva y mi esposo es un poquito más sereno, pero dentro de esa serenidad hay algo que lo va a afectar a uno. Y dentro de esa emotividad también lo va a afectar a uno. Uno no está libre de todo eso, ¿verdad? Entonces es muy importante, ahorita que uno está aquí, nada más los dos, pues cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Y observar. Él me observa a mí y yo lo observo a él. Yo le digo, mire, haga esto. Y él me dice, no va a hacer esto. Y nos ayudamos, porque si una persona sola no va a poder superar eso, le va a costar mucho. Y entonces entra en crisis y tiene que ir a pedir ayuda médica. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, doña Tina. Usted tocó varios puntos sumamente importantes que si uno se quedara hablando de eso, uno le agarra toda la tarde, como por ejemplo el hecho de tener que expresar nuestras emociones, ¿verdad? Como parte de esa salud mental y también como con esto de la pandemia, es cierto que la salud, hablan digamos como de salud física es sumamente importante, pero hemos dejado de lado esa salud mental. Y eso cuando pasa esta pandemia, por eso dicen de que va a haber una pandemia, ¿verdad? De crisis en salud mental, porque ha sido una situación bastante compleja para todos. Si quiere, puede comentar, Candy. Sí, bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo no estudio psicología, soy estudiante de orientación, pero me pareció muy interesante y pues decidí asistir. En cuanto al video, realmente siento que es muy importante para todas las personas, para todos en general, el poder liberar el estrés. Cuando uno habla con muchas personas y da atención, siempre absorbe algo de lo que le comentan a uno y es algo que uno tiene que trabajar y siempre estar buscando herramientas o actividades que le generen liberar estrés. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la lectura, entonces, dado el encierro, sí es algo que he hecho mucho, leer. Entonces sí me llamó mucho la atención eso del video, el hecho de que realmente al trabajar con los demás muchas veces uno suele olvidarse de uno mismo, pero es importante tener esos espacios de esparcimiento y de liberación, por decirlo de alguna manera. Claro, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias también por la idea de que leyendo uno puede también como externar las emociones y lo que uno está sintiendo. Luis. Sí, buenas tardes para todos. Solamente para aportar un poquito ahí a lo que decían los señores. La parte emocional es sumamente importante, eso no cabe duda. En algún lugar leí que la persona que busca ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra no es que está loca, no es que tiene problemas, sino que es lo suficientemente responsable y consciente para hacerse cargo de sus emociones. Una persona que busca ayuda es porque sabe que la necesita. Entonces, eso yo creo que es importante tomarlo en cuenta para romper ese tabú que hay de que una persona que va a un psicólogo o una persona que va a un psiquiatra es porque ya está en un punto tocando fondo, o que sea vergonzoso, o que sea algo malo, como muchas veces la sociedad lo ha querido de alguna manera hacer ver. Entonces, el aporte mío es en cuanto va en la línea de perder ese miedo, de perder esa vergüenza, a exteriorizar los sentimientos y a buscar ayuda. Partiendo también del hecho de que de romper esos tabúes antiguos, cuando uno estaba chiquitillo que le decían, los hombres no lloran. Eso es un gran error, porque es una forma de expresar un sentimiento, de exteriorizar una molestia. Entonces, empezando por algo tan elemental, ¿verdad? Como es la formación de los niños, hasta llegar a la adultez y que la persona sea consciente después de buscar ayuda cuando sienta que la necesita y no esperar a verse
en un problema o ver si ya en un cuadro clínico de depresión o de ansiedad para empezar a buscar la ayuda, sino cuando sienta alguna manifestación, que la busque. Claro, muchísimas gracias. Lastimosamente la sociedad ha estigmatizado, ¿verdad?, la salud mental y muchas veces lo ha visto como algo malo y como que el que va al psicólogo muchas veces porque algún problema tiene. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que ir cambiando poco a poco, como sociedad. Joana. Sí, un poco como por esta misma línea que hablaba Luis y poco, digamos, como resumiendo lo que habían estado comentando, yo creo que también hay un tema muy importante y es que se ve la salud muy separada, ¿verdad? Se ve la salud física y la salud mental, pero realmente como seres sociales que somos seres complejos, tenemos que ver la salud como de una forma integral, ¿verdad? No hay una, sino hay la otra. Entonces, como que eso es un tema bastante importante, ¿verdad? No verlo de una manera separada. Y también como esto que Luis estaba desarrollando, ¿verdad? Como que somos personas, y me parece que fue doña Isabel la que dijo que el psicólogo no le dice a uno qué hacer, ¿verdad? Sino simplemente es una persona que lo acompaña a uno en procesos y que le ayuda como a desentender esa telaraña, ¿verdad? Que uno a veces tiene y le ayuda a que uno mismo le ponga nombre a las cosas, porque como decía doña Tina, ¿verdad? Nos afecta esta situación y digamos, en este contexto de pandemia, ¿verdad? Pero diferentes situaciones nos afectan de distintas maneras a todos y todos tenemos una manera distinta de expresar las emociones, ¿verdad? Entonces, a veces no sabemos ni siquiera cómo ponerle un nombre a lo que nos está pasando, ¿verdad? Entonces, eso es un aporte bastante importante que nos da la psicología, ¿verdad? Ese acompañamiento para poder nombrar las cosas. Muchísimas gracias, Joa. Ahora vamos a ver. Esa pregunta se las quiero dejar a cada uno para que puedan analizarla y pensarla y respondérsela personalmente, porque es importante conocer y cuidar nuestra salud mental. Ya la comentamos un poquito, ¿verdad? Pero quiero que ustedes la interioricen, porque es importante conocer y poder cuidar su salud mental. ¿Qué cosas buenas va a traer a su vida cuidar de ella? Y con esta frase, recuerden siempre que además de cuidar y proteger de otros, también debemos de cuidarnos y protegernos a nosotros mismos. No podemos olvidarnos de nosotros también. Y ahora, antes de comenzar con el tema, vamos a ver qué tal están con la historia. Entonces, les traemos una trivia, unas preguntitas sobre el tema, que es la evolución de la salud mental en Costa Rica. A ver qué tal están con ese tema. Entonces, vamos a comenzar. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, Dani. Perfecto. Ok, vamos con la primera pregunta. Es el bienestar emocional, psicosocial, psicológico y social, perdón. Nos ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos decisiones. Para el que responda, puede responder con la figura o con el color. Está la opción salud pública, actividad física, salud mental o enfermedad. ¿Quién responde? Pueden Buenas ponerlo por tardes. el chat o con el micrófono. Buenas tardes. Yo diría que la salud mental. Hola, doña María Elena, buenas tardes, muchas gracias, sí, correcto. Podemos ver que la respuesta correcta es salud mental. Ok, antes del siglo XX, a muchas personas que sufrían de trastornos mentales se les consideraba hechiceros delincuentes,
¿Poseídos, impuros o enfermos? Carlos dice que poseídos. ¿Quién más? Bueno, en la antigüedad le decían hechiceros delincuentes, ¿verdad? No tenían como cabida ante la sociedad. Cuando nuestro Señor decían que eran impuros, los leprosos también, entonces los apartaban, los mandaban a otro lado. Entonces, en esas dos se usaban las dos. Ok, vamos a ver la respuesta correcta. Hechiceros delincuentes, se les consideraba a las personas que padecían de algún trastorno mental. El interés hacia la salud mental en Costa Rica comienza a surgir a finales de los 1800, con la participación del médico Carlos Durán Cartín. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. ¿Por qué? Porque fue el doctor, Chapuis, algo así. Creo que es ese. Bueno, la respuesta es verdadera, porque en esos años comenzó con la participación del médico Carlos Durán Cartín. Entonces es verdadera. Bueno, no la pegué. No pasa nada. Eso lo vamos a retomar más adelante, doña María Elena. Exactamente. Esto es lo que vamos a hablar en un ratito. Entonces, nada más para ver cómo estamos. El quiz de entrada. ¿Cómo se llamó el primer centro de atención mental en Costa Rica? Manicomio, hospital psiquiátrico, centro de atención mental o hospicio de locos. ¿Cómo se le llamó? Hospital psiquiátrico. Es curioso el nombre, pero se le llamó, como dice doña Evelyn, hospicio de locos al inicio. Ah, no, el hospital psiquiátrico es como se llama ahora. Exactamente. Sí, tiene razón. Ok, continuamos. ¿Y ese hospicio de locos, como le conocían, en qué año fue fundado? 1820, 1890, 1950, 1920. Hay alguien que bate. 1800. Bueno, la siguiente. Aquí veo varias respuestas. De Carlos Arce dice que 1890, Camila que 1820, doña Evelyn 1890. Pues efectivamente fue en 1890. Muy bien para doña Evelyn y para Carlos, creo que fue el que dijo. Cami estuvo cerca. Y la última dice, en sus inicios, el Hospital Neuropsiquiátrico Manuel Chapuis era un anexo del Hospital Calderón Guardia. ¿Falso o verdadero? ¿Qué carga doña? Falso. Antes de pasarlo, ¿era un anexo de cuál hospital? San Juan de Dios. San Juan de Dios, era un anexo del San Juan de Dios. Excelente, era un anexo al Hospital San Juan de Dios. Muy bien, está muy bien. Pasaron el examen. Bueno, ahora sí pasamos a explicar qué se entiende por salud mental. Entonces, bueno, se refiere a salud mental a las enfermedades mentales, la presencia o la ausencia de las mismas. Lo que se busca en la salud mental es explicar por qué es que el ser humano actúa de la manera en la que actúa, ¿verdad?
Entonces, bueno, hay dos tradiciones. Una es la tradición biológica, que es la que dice que los trastornos mentales se atribuyen a todo lo que es desbalances químicos, desbalances hormonales, cosas así, más como apegado como a la biología, a la química del cuerpo, y se trata como cualquier otra enfermedad. Y luego está, bueno, y esta es como la más antigua, ¿verdad? La que los psicólogos aplicaban como en décadas anteriores. Y está la tradición psicológica, que es más nueva, que es la que se está aplicando en este momento, que se dice que los trastornos se deben al contexto social y a un desarrollo psicológico imperfecto. O sea, tiene que ver más que todo como o sea, que la conducta normal se atribuye al contexto social, ¿verdad? Y bueno, como vemos en la trivia, anterior al siglo XX, o sea, del siglo pasado, muchas de las personas que sufrían estos trastornos y todo eran catalogados, ¿verdad? Como, bueno, hechiceros o delincuentes, y se les alejaba, aislaba de la población en general, ¿verdad? Había mucho tabú, se les observaba en cárceles o prisiones, se les trataba muy mal, en condiciones inhumanas, y sí, bastante trágico, la verdad. Si quieres, pasamos la Filomena, la diapositiva. La diapositiva, exacto. Bueno, entonces, bueno, como algunas pautas para conocer si alguien está mentalmente sano o sana. La primera es, bueno, están satisfechos consigo mismos, lo cual, bueno, no están abrumados por sus propias emociones, ¿verdad? Aceptan las decepciones de la vida sin mucha aflicción, ¿verdad? Tienen una actitud tolerante hacia los demás y hacia sí mismos. Después, bueno, son capaces de satisfacer las demandas de la vida, ¿verdad? Capaces de amar, aceptan su responsabilidad, ¿verdad? Si están en lo incorrecto. 3, se sienten bien con los demás. Son capaces de tener empatía y tolerancia con los demás. También tienen relaciones interpersonales muy satisfactorias. Y bueno, 4, confían en su propio organismo, de lo que son capaces de hacer y lo que no son capaces de hacer. Bueno, siguiente diapositiva. Y bueno, puse esto a modo como pequeña introducción, que ya lo hemos tocado antes, que es una pequeña frase que dijo Adam Ant, que es un cantante de una banda de rock, que dice, bueno, la salud mental necesita una gran cantidad de atención, es un gran tabú, tiene que ser encarado y resuelto, que es, aún inclusive hoy todavía no hemos trascendido a esa etapa de que no sea tabú, pero estamos en eso. La siguiente, porfis. Y bueno, aquí está la imagen de lo que era el asilo Chapuí, y vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, ya para empezar con la trayectoria histórica, la salud mental empieza aquí en Costa Rica por ahí de finales del 1800, la década, bueno, finales de los 1880s y principios de 1990. Ahí tiene mucho que ver el doctor Carlos Durán, que él estudió en Inglaterra medicina, y tuvo una gran participación en la mejoría de todo lo que fue el campo de la salud. Introdujo la anestesia, porque inclusive cuando llegó de vuelta aquí a Costa Rica se dio cuenta, fue al Hospital San Juan de Dios y vio que eso era un desastre y la gente estaba ahí operando sin anestesia, y hay unas tablillas en el piso, no habían camas, y él dijo, no, ¿cómo puede ser esto posible? Entonces introdujo la anestesia. También se preocupó mucho en lo que fue todo lo de la lactancia materna, todo lo de la tuberculosis, porque él tuvo una hija, de hecho, que sufrió tuberculosis, entonces formó el Sanatorio Durán. Y bueno, en caso de la salud mental, él se preocupó mucho por esta población, lo de la salud mental, que eran rezagados, y él dijo, no, hay que hacer algo aquí.
Entonces él lo que hizo fue que él empezó a recaudar fondos para la construcción del primer asilo y lo hizo por medio de la creación de una ley que permitiría hacer una lotería para recaudar fondos. Y esa ley se pasó en 1885. Sí, también el gobierno, Carlos Durán habló con el gobierno y se pasó esa ley. Y para el 4 de mayo de 1890, o sea, solo en 5 años, ya finalmente se inaugura el primer hospicio nacional para insanos, así se le llamaba. Tenía 158 pacientes, 102 varones y 56 mujeres. Y el objetivo de este hospital era proporcionar abrigo e existencia a los dementes pobres. Igual durante esta primera etapa se aumentan todas las actividades de laboratoterapia, aumenta el número de medicamentos que estaban disponibles, se introducen los antibióticos, que es muy importante, y se introduce la electroencefalografía. Y bueno, para 1930, ¿cómo se llama? El doctor Fernando Quiroz Madrigal crea la sección de higiene mental de salud del Ministerio de Salubridad Pública, el cual ahora da lugar al Departamento de Salud Mental en el Ministerio de Salud. Entonces fue muy importante y se empieza como a expandir ese deseo por conocer y por estudiar la salud mental. En 1940, Fernando Centeno Güell crea la Escuela de Enseñanza Especial para Niños, especialmente aquellos con discapacidades, ciegos, sordos, etc. Por ejemplo, también en la misma década se empieza a la consulta externa de psiquiatría y de neurología en la Clínica Central del Seguro Social. Y terminada la Segunda Guerra Mundial, después de eso se empieza a poner mucho más importancia en el ambiente del paciente, lo cual lo estábamos hablando anteriormente, que era más que todo como la psicología, ya se me olvidó. Biológica. Gracias. Sí, exactamente, no química, la biológica, sí. Entonces, ok, aquí dice que por qué se llama. Bueno, hay el hospital, el Hospicio Nacional de Ancianos, de Ancianos de Insanos, se le cambió el nombre en 1896 por el Asilo Chapuí, y eso fue porque había un presbítero que en la década de 1860 donó ¿cómo se llama eso? La tierra en donde construyeron ese primer asilo. Entonces, por eso es que tiene ese nombre, por el donador de la tierra. Por eso fue que se hace el cambio. Y bueno, para 1950 se organiza el Comité Nacional de la Salud Mental en Costa Rica para la conciencia y la importancia de estudiar todo lo que es sobre salud mental, el desarrollo en los niños, y se empiezan a impartir muchas clases, especialmente a los padres, para que tengan conciencia de por qué, de la salud mental de sus hijos y de sus niños, y que presten atención. Para 1954 se funda la Comisión sobre Alcoholismo, el cual ahora es el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia. Y para 1950, para finales de 1950, de hecho solo se contaba en el país con 6 psiquiatras en el hospital psiquiátrico. Y la orientación más que todo de estos médicos era biológica, no tanto. Y luego, para 1960, se ve un avance porque empiezan a llegar muchos psiquiatras de otros países y ejercen presión para poder mejorar las condiciones psiquiátricas en el país. Y de hecho en esta década vemos también que empieza
a existir la cátedra de psicología en la Escuela de Medicina en 1962, que de hecho, anterior a esa fecha, se estaban impartiendo clases de psicología en la Facultad de Educación de la UCR. Y para 1966 es que ya empieza la organización propiamente de la Escuela de Psicología, igual en la UCR. Pero anterior a eso no había ningún tipo como de escuela en sí propia para estudiar psicología. Ahora sí que podemos pasar a la siguiente. Y bueno, para 1970 se crea un servicio con niños de 20 camas, comedor propio, sala de juegos y sala de estar. Y es en este hospital que se crean grandes cambios trascendentales para la atención de la psiquiatría infantil, cual es un gran avance en el momento. Y de hecho actualmente existen consultas para niños y adolescentes también en el Hospital Nacional Psiquiátrico, en el Hospital Calderón Guardia y en el Hospital Nacional de Niños. Y en esta década también vemos el involucramiento del doctor Al Pacheco, expresidente de la República, que muestra gran interés en los pacientes de tratamiento continuo y logra grandes cambios en todo lo que es los tratamientos de pacientes a largo plazo y de que tienen problemas crónicos mentales. Y vemos que en 1974 se da el cambio del traslado del asilo Chapuí, que hasta ese momento había estado trabajando, a el Hospital de Pavas, esto por querer expandirse y por querer la mejoría de tratamientos. También, bueno, este nuevo hospital se organiza en unidades de terapia intensiva, pabellones de enfermos agudos, pabellones de enfermos crónicos, geriátricos, unidad médica y unidad de niños. O sea, está bien completo. Y bueno, 1980, con la crisis financiera, pegó también a todo lo que es la salud mental y los hospitales. Y de hecho, perdón, golpea de hecho a todo lo que es todos los fondos monetarios que estaban siendo utilizados para este hospital. Entonces tuvieron que hacer bastantes recortes. Y para esta misma década existe un mayor entusiasmo por parte de los psiquiatras en hacer análisis epidemiológico y para montar planes nacionales e institucionales para atención de la salud mental y de la psiquiatría. Y también eso continúa a lo largo de los 90s. Y luego pasaríamos a lo que es pues la época contemporánea, que les va a hablar mi otro compañero. Yo solo quería acotar un punto, bueno, un dato. Este sacerdote que menciona Rebeca, prácticamente la familia de él era propietaria de Matarredonda, de donde viene la Sabana, hasta casi llegar a Pavas. Bueno, prácticamente a Pavas, porque abordaba toda la propiedad de esta familia, todo ese territorio. Él, como no tenía familiares, creo que solamente había como una hermana o un hermano de este sacerdote, pero como que habían roces entre ellos, decide dejarle todos esos territorios al Estado. Y es ahí donde la Junta de Protección Social, porque anteriormente el sistema de salud era subsidiado y administrado por la Junta de Protección Social, administra todas estas propiedades. Algunas quedaron, sí, bajo la custodia del Estado y otras pasaron a manos de personas privadas. Pero es para que ustedes vean la relevancia de la parte histórica para nuestro país. También este doctor, Carlos Durán Cartín, él estaba muy interesado en mejorar el sistema de salud ante lo que él estaba viendo cuando realizó sus estudios en Europa y quería traer aquel modelo que vio en Europa a Costa Rica para mejorar
la calidad de vida de los habitantes, porque había muchas personas que estaban en calle, pero personas que estaban en calle que realmente tenían algún tipo de padecimiento mental y que no podían estar ahí tiradas, deambulando. También veía que en el sistema carcelario de aquel entonces también habían personas que no debían estar encerradas con los demás, sino que tenían que recibir una atención distinta. Muchas gracias, profe, por ese aporte, ¿verdad? Y la importancia que tiene. Vamos a seguir un poco con la otra parte que le corresponde al el compañero Luis. Hola, buenas tardes a todos nuevamente. Sí, efectivamente, a mí me corresponde hablar después de la reseña histórica que nos hizo la compañera Rebeca. Vamos a hablar un poquito y rápidamente de lo que está sucediendo o de cómo está la situación actual de la atención de la salud mental en Costa Rica. De acuerdo con datos de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salud, actualmente los trastornos psiquiátricos más frecuentes son la ansiedad y la depresión. De estos dos, la depresión es la que viene a causar un poco más de problemas en todo el sentido de la palabra, puesto que es un cuadro que se manifiesta de manera más agresiva, por decirlo así, por lo menos en cuanto a la sintomatología y a las consecuencias que trae. Bueno, ahí ustedes pueden apreciar ahí la información en la filmina. Es una de las primeras 10 causas de consulta a nivel de la Caja Costarricense del Seguro Social, entiéndase consulta externa, ya que ellos, bueno, a nivel de consulta externa, al abordaje inicial de los pacientes en los cuales se detecta un cuadro depresivo, son referidos inmediatamente a un servicio de psiquiatría. Y a la misma vez, dice que ocupa el 5º puesto de las enfermedades o de los trastornos de salud que provocan incapacidad a la persona que lo sufre. Entonces, en resumen, todo esto viene a repercutir en consecuencias de varias índoles. En el caso de la economía nacional, de la economía institucional, esta enfermedad, la depresión, viene a representar el primer costo económico para la salud pública. Es decir, para ponerlo en pocas palabras, los cuadros depresivos a nivel nacional es lo que le sale más caro al sistema de salud pública para atender. La siguiente. Bien, me parece importante retomar, por lo menos de manera rápida, estos cuadros porque, como lo mencionamos anteriormente, es común que una persona esté sufriendo un cuadro de ansiedad o inclusive un cuadro depresivo y no se está dando cuenta. Mucha gente piensa que está estresado, que no ha dormido bien, que seguramente tiene, como dicen, o como decían más que todo en los lugares rurales, seguro es que tiene bichos y por eso no come, etcétera. Pero muchas veces son manifestaciones que nos vienen a dar un indicio de una situación más grave que lo que nosotros creemos. La ansiedad, por ejemplo, y leyéndolo de manera muy rápida, vemos que se puede manifestar con nerviosismo, con agitación, sensación de peligro inminente, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, debilidad o cansancio, problemas para concentrarse, por lo menos en algo que no sea la preocupación actual. Por ejemplo, cuando uno se le olvida apagar el recibo de la luz porque estaba pensando en otro problema, etc. Problemas para conciliar el sueño, problemas gastrointestinales, entiéndase dolores abdominales, diarrea, pueden ser náuseas, vómitos, sensación de inapetencia, o sea que no le da hambre, dificultades para controlar las preocupaciones, necesidad de evitar situaciones que generan ansiedad. Entonces, me tomé la libertad de hacerles esta lista y de mencionarla rápidamente porque, como les repito, muchas veces podríamos estar ante un cuadro de este tipo y no darnos cuenta. La siguiente, por favor.
De la misma manera que hablamos de la ansiedad, ahora vamos a hablar rápidamente de lo que es la depresión. Como le mencioné, la depresión viene a resultar de los dos más frecuentes. Vea, disculpen, pero no les escucho nada. Nada. Vamos a ver. ¿Alguno otro tiene problemas para escuchar? Yo lo escucho claramente. No, se oye perfecto. Sí. Voy a hacer el audio de la computadora de la señora. No, yo no tengo computadora. Pero el no teléfono. escucha. Sí. Creo que es el Vamos a internet. ver. Voy a hacer el internet. Yo sí escucho bien. Todavía pues, no. sí. Siempre los Póngasela. escucho bien y ahora no. Solo Doña escuché Isabel, ¿es? a la profesora Marisol porque me la puse en el oído. Ah, caramba. Puede ser doña Isabel, ¿es? ¿Sí? Que puede hacer que tiene el volumen del teléfono muy bajito, doña Isabel. Voy a ver qué le reviso el teléfono. Un momentito. Revísele el volumen o tal vez pueda ser un problema del internet que está intermitente. Vamos a ver, doña Isabel, ¿nos escucha? Es el hijo, estoy tratando de ver si le veo algo, porque si no se escucha. Está Ok, lloviendo sí. ya. ¿Perdón? Está lloviendo. No, aquí todo no está lloviendo. Estoy intentando ver si. Ahora, ¿cómo nos escucha? Ya ahora sí se escucha. Ah, Ya muy ahora bien. sí se escucha. Bueno, ok. Excelente, gracias, muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo nos escucha ahora, doña Isabel? Doña Isabel, ¿nos puede escuchar ahora? Sí, ya los escucho. Hablen, a ver. Excelente, ¿cómo me escucha ahí, doña Isabel? Bien. ¿Y ahora sí? Cerrar el micrófono. Digo, cerrar el micrófono. Muy bien. Bueno, problema resuelto, vamos a continuar. Como les mencionaba, la depresión es el problema de salud que más afecta a la población, o por lo menos de manera más agresiva, pero repito, aunque suene un poco cansado estarlo repitiendo, es importante hacer conciencia de que es un trastorno del cual muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya es muy tarde. Por lo tanto, es necesario estar pendiente, más con esta vida tan acelerada que llevábamos ahora, ¿verdad? Y con esta cuestión de la pandemia, el hacinamiento y un montón de cambios que ha implicado, podríamos estar pasando por un cuadro depresivo y no ser conscientes de ello. Bien, la depresión rápidamente se puede manifestar con uno de tantos o varios de los siguientes: tristeza o ansiedad constante, desinterés en actividades, sentirse irritable, tener problemas para dormirse o por menos cuando se despiertan y no pueden seguir durmiendo, estarse levantando muy temprano, más de lo normal, o dormir más de la cuenta, cambios en el apetito que implican comer mucho o del contrario no comer nada, no sentir hambre, sentir malestar general, dolores de cabeza, problemas estomacales, dificultad para concentrarse, sentirse cansado constantemente, aún habiendo dormido bien o por lo menos bastantes horas, sentirse culpable por algo o tal vez por algo que no es tan relevante, algo que no vale la pena, ¿verdad? E inclusive podemos llegar a pensar en el suicidio o hacernos daño. Entonces, vuelvo, insisto, es necesario ser consciente de eso. Como les dije hace un rato, el hecho de que uno busque ayuda no significa de que uno ya tocó fondo, sino todo lo contrario. Se necesita tener la valentía y la madurez como para dar el paso y decir, sí, tengo un problema, necesito ayuda. El siguiente, por favor. Bueno, ante este panorama que les acabo de mencionar, aunque puede sonar un poco fatídico, hay acciones que se están tomando y eso es importante recalcarlo.
Nosotros a nivel nacional, afortunadamente, tenemos uno de los sistemas de salud más robustos de los que se han podido documentar, y eso ha hecho que el nivel de vida de la población o la calidad de vida de la población se vea bastante favorecido. A nivel gubernamental, el Ministerio de Salud cuenta con un departamento que se llama la Secretaría Técnica de Salud Mental. Ellos son los rectores a nivel nacional de las acciones que se toman en cuanto a salud mental, al igual como son los rectores actualmente de la emergencia sanitaria por la epidemia del COVID o por la pandemia del COVID. Igualmente, la Secretaría Técnica de Salud Mental es la que lleva, por decirlo así, la batuta de las acciones que se toman en cuanto a salud mental se habla. En la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular lleva a cabo investigaciones en cuanto a la parte ya orgánica de la enfermedad, entiéndase factores del cuerpo, por decirlo en esa manera, que pueden precipitar o que pueden estar dando al traste con la salud de las personas. Como lo mencionaron actualmente, el Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Chacón, Antonio Solo en Chacón. la noche me sirve, Chita. Opa, ¿qué pasó por ahí? Un dedazo. Bien, tenemos también a nivel nacional, eso es un dato curioso porque una parte importante de la población no sabe que en Costa Rica existen 2 hospitales psiquiátricos que pertenecientes a la caja, todo el mundo lo asocia automáticamente con el psiquiátrico de Pavas, ¿verdad? Pero también tenemos el Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut, que está ubicado en Entre Ríos. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la población adulta mayor, existen entidades que se dedican de manera especializada, por decirlo así, a prestarle atención a los adultos mayores, es decir, ese es su énfasis. Tenemos, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica tiene el programa institucional para la persona adulta y adulta mayor, y aquí hago la diferencia porque, si bien es cierto, ellos se dedican a atender una población adulta en cuanto a, si la relacionamos, por ejemplo, con un muchacho que está ingresando a la universidad de 18 años, está la adultez y están los adultos mayores, es decir, la adultez no es necesariamente adultos mayores, si me explico. Entonces ellos, este programa nace a raíz de una iniciativa que se dio en Francia en el año 1973 con un proyecto que se llamaba la Universidad de la Tercera Edad. De esa idea nació entonces las ganas, digamos, de hacer un programa similar en Costa Rica, y todo el trabajo dio como resultado que en el año 1986, inicia el programa institucional para persona adulta y adulta mayor con 300 estudiantes. En ese momento lo que se permitió fue que a las personas adultas mayores eran participativos en cuanto a los cursos regulares de la universidad. Actualmente, por lo menos los datos más recientes del año 2017 albergaban 2.600 estudiantes que participan en programas específicos producidos para esta población. También se cuenta con el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, que se dedica exclusivamente a atender a adultos mayores. Es un hospital que tiene todos los departamentos de un centro médico clase A, bueno, de primer nivel, en cuanto a acción social, en cuanto a trabajo social, psicología, psiquiatría, etcétera, para dar acompañamiento y asesoría a los familiares de las personas adultas mayores que se ven beneficiadas con este servicio. También tenemos organizaciones no gubernamentales, como en el caso de la Asociación Gerontológica Costarricense, conocida como AGECO, que de la misma manera se dedican a brindar apoyo y asesoría a personas adultas mayores en cuanto a capacitación, en cuanto a participación en actividades culturales, en actividades académicas, en actividades de esparcimiento, con el objetivo de mantener a la población adulta mayor en un nivel de actividad que le permita mantenerse más saludables, por decirlo así. La siguiente. Ok, antes de pasar a la trivia, vamos a levantarnos un poquito y nos vamos a mover. Vamos a empezar a mover las manos un poquito como para estirarnos.
esa parte, digamos, de lo que estaban contándonos Luis y Rebeca es como una parte introductoria para llegar a esta otra sección del taller de hoy, ¿verdad? Que les vamos a estar hablando como de estimulación cognitiva. Entonces es como súper importante como todo este contexto histórico para poder exponer esta segunda parte. Entonces, porfa, si todos se pueden levantar de ahí donde están, no ocupan mucho espacio, nada más vamos a movernos un poco, a dejar que la sangre nos circule un poquito por el cuerpo, a estirarnos un poquito, que a veces es un poco cansado estar como ahí enfrente de la compu, sentado. Nos muevan las manos, muevan los pies, estiren los brazos, muevan el cuerpo. Y cuando ya se sientan como un poquito más libres, pueden tomar asiento para la segunda parte del taller. Bueno, no los veo a todos, pero espero que todos hayan estirado y entonces ya estén listos para esta segunda parte. Bueno, yo les traigo una trivia de estimulación cognitiva, que es el próximo tema. A ver más o menos qué tanto conocimiento tienen acerca de esto. Bueno, la primera pregunta es, actualmente a nivel mundial el número de personas mayores a 60 años está disminuyendo con mayor rapidez que los otros grupos de edad. ¿Creen que esto es verdadero o falso? Bueno, puedo ver que en el grupo varias gente está poniendo que es falso y pues sí, está en lo correcto, esto es falso. Más bien, el número de personas mayores está aumentando. Seguimos. Las capacidades cognitivas, funcionales, motoras, emocionales y psicosociales son susceptibles a ser mejoradas a través de la práctica y la experiencia. ¿Creen que eso es falso o es verdadero? Bueno, varios están poniendo en el chat que verdadero. Y sí, está en lo correcto. Son susceptibles de ser mejoradas a través de la práctica y la experiencia. Luego, dice que es un conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la eficacia del funcionamiento de distintas capacidades como la percepción, atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, procesos de orientación y praxis, mediante una serie de situaciones o actividades. ¿Creen que esa es la definición de estimulación cognitiva, motriz, visual o sensorial? La roja, la primera. Súper bien, sí, todos en el chat y no sé quién fue la que me habló, pero también está en lo correcto. Es estimulación cognitiva, María Elena. Es estimulación cognitiva. Ahora van a ampliar un poco más todo esto los compañeros. La siguiente dice, la estimulación cognitiva aborda factores como la afectividad, la esfera conductual, social, familiar y biológica. ¿Creen que eso es verdadero o falso? Rebeca puso que verdadero, Pablo, Camila, Candy, Kimberly, y sí, es verdadero, aborda también estos factores. Después, la estimulación cognitiva no, mejora sus habilidades, evita la frustración del adulto, frena el deterioro cognitivo o aumenta la dependencia del adulto mayor. Acuérdense que dicen no. En el chat varios están respondiendo. Todos dicen que verde y están en lo correcto. La estimulación cognitiva no aumenta la dependencia, sino que la disminuye. Y por último, la estimulación cognitiva está relacionada con fármacos. ¿Creen que esto es verdadero o es falso? Todos están poniendo falso y sí,
es falso, no está no son más efectivos los fármacos. Entonces, bueno, esta era una pequeña introducción al tema, para ver qué tanto conocían. Y ahora siguen mis compañeros Liván y Joana a ampliarles más sobre el tema. Hola, buenas tardes. Entonces, para continuar un poco con lo que estaban hablando los compañeros, gracias a el crecimiento del interés por la salud mental en nuestro país, que empezó desde la creación de un hospital de psiquiatría y fue evolucionando hasta algo tan importante como es la fundación de una escuela de psicología ya como tal. Esta fundación o esta evolución ha permitido que en nuestro país se empiecen a hacer estudios sobre varios temas de interés en salud mental. Varios temas y estudios sobre varios temas y en varias poblaciones. Entonces, conforme el tiempo pasó, se empezaron a estudiar más y más grupos, como fueron niños, adolescentes, población psiquiátrica, personas con discapacidad, tanto mental como física, adultos mayores, entre otros. Entonces, gracias a estos estudios, es que se puede desarrollar. Bueno, estos estudios, algunos de estos, más específicamente en lo que respecta a adultos mayores, se han centrado en evitar o curar lo que es el deterioro cognitivo, de lo que más adelante les vamos a hablar. Entonces, el resultado de los estudios se empieza a dar como en los años 70, donde comienzan a aparecer los primeros programas de rehabilitación cognitiva, estimulación cognitiva o de hecho, como se les llamó en un taller pasado que se les dio a ustedes, gimnasia mental, y está dirigido a pacientes con daño cerebral que parten de algo que se llama neuroplasticidad como base para las actividades o los programas, que básicamente neuroplasticidad tiene que ver con la capacidad del cerebro para adaptarse a nuevas situaciones. Con eso sigue evolucionando y como les comentaba, la población se expande los tipos de población e incluso en la actualidad se llega a considerar como programas que son útiles no solo para personas que ya tienen como algún deterioro cerebral, sino incluso personas que están sanas, porque como más adelante se les va a hablar, el tema del deterioro, cómo se deteriore nuestro cerebro va a depender mucho de nuestra vida cotidiana y cómo estimulemos nuestro cerebro. Entonces, antes ya de hablarles de lo que es el deterioro, me gustaría preguntarles qué entienden ustedes por cognitivo o por cognición. A mí me parece que es como de conocimiento. Bueno, pásala por favor. Ok, el tema del conocimiento es parte. En realidad la cognición es algo muy complejo, muy amplio, porque hace referencia a todos aquellos... Disculpen un momentito. Disculpen, es que tengo la calle hacia la pura parte del cuarto. Entonces a veces pasan los carros haciendo mucha bulla. Pero como les decía, la cognición hace referencia a todos nuestros procesos mentales que nos ayudan a interpretar el mundo externo, digamos, todo lo que nosotros oímos, vemos, incluso olemos, saboreamos y sentimos.
y que de la psicología a eso se le llama como estímulos. Y también nos ayuda a interpretar nuestro mundo interno, que son nuestras ideas y nuestros pensamientos. Y es súper importante porque nos ayuda a adaptarnos a nosotros, a nuestro medio. Digamos, nos ayuda a hacer frente a situaciones nuevas gracias a nuestro conocimiento previo o todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, algunos de estos procesos son muy conocidos. Son la memoria, nuestra capacidad de orientación, nuestra capacidad de atención, el lenguaje, nuestra capacidad de cálculo, entre otros, que han sido muy importantes en estos estudios sobre el deterioro y en la realización de estos programas de rehabilitación o estimulación cognitiva. Entonces, como para no... Pero todos estos temas también son bastante complejos, entonces como para no extendernos mucho o como para no ponernos muy técnicos, vamos a mencionarles tres que consideramos que son de los más importantes o los que más se suelen entrenar en este tipo de actividades y que muchas veces son actividades que se suelen aplicar en estos talleres. Entonces está la memoria, que un poquito ahí a lo técnico es nuestra capacidad de retener información y recuperarla a voluntad. Es nuestra capacidad de todos esos estímulos, almacenarlos y poder recordarlos cuando queramos, digamos. Y es esencial, disculpen de nuevo. Listo. Qué pena. Y el tema de memoria es esencial en el aprendizaje. Entonces, en cuanto a la atención, es nuestra capacidad de centrarnos en estímulos que nos son importantes. Vemos un pájaro que sale volando, nos quedamos viendo. Estamos viendo una serie y hay algo que nos llama muchísimo la atención de esa serie. Y es importante para la memoria porque sin atención no recordamos. Entonces, a lo que prestamos atención es a lo que vamos a registrar en nuestra memoria. Y de hecho hay muchas personas que suelen pensar que tienen mala memoria cuando quizá más bien donde es más importante que trabajen es en el tema de la atención, un poco por experiencia propia. Y finalmente está nuestra capacidad de cálculo, que es nuestra capacidad de leer y comprender números, así como realizar operaciones matemáticas. Y actividades de este tipo de cálculo son muy importantes porque ayudan a mejorar la concentración y la atención. De hecho, en general todas las funciones cognitivas están como muy relacionadas, trabajan como en conjunto y es probable que si una se deteriora muy rápido pueda afectar a las otras, o si se entrena una, en el proceso otras también se entrenen. Ok, entonces como para contextualizar un poquito esta parte del deterioro cognitivo, ¿verdad? Y la estimulación cognitiva, es importante hacer como una recapitulación de lo que nos contaba Rebeca y Luis sobre todo el tema de cómo ha evolucionado lo que es la salud mental, ¿verdad? En un inicio, como lo vimos en la trivia, se le conocían a las personas, se decía, ¿verdad? Tal vez una persona que que sufría algún tema de salud mental, que eran hechiceros delincuentes, insanos, impuros, muchas veces también incluso desde el lado, como que se les veía como poseídos, etcétera, ¿verdad? Tal vez porque en este momento no han habido, digamos, tantos estudios con respecto a el tema de la salud mental, ¿verdad? Como nos comentaba el Iván, como en los años 70 empieza como todo esto de la evolución de la estimulación cognitiva, ¿verdad? O los estudios al respecto. Y es importante mencionar, ¿verdad? Que con el surgimiento, al nombrar, ¿verdad? Ciertas enfermedades, hace como que se le pueda, digamos, nombrar y de ahí se puedan hacer estudios que nos lleven, ¿verdad? A poder realizar o generar técnicas, ¿verdad? Para lidiar con este tipo de situaciones. Entonces, un poco como
con respecto al envejecimiento, el envejecimiento es un fenómeno universal que afecta a todos los seres vivos, a todas las especies, es un proceso natural, es algo que es inevitable y como mencionaba, ¿verdad? Se da de forma universal, a todos nos sucede. Como características del envejecimiento, digamos, se da como una declinación de lo que son como las funciones fisiológicas. Sin embargo, lo que son las funciones mentales no se exentan de esas funciones fisiológicas, ¿verdad? Entonces, como consecuencia de esto se da un deterioro cognitivo. Sin embargo, ahorita les voy a explicar un poco como esa diferencia entre un deterioro cognitivo normal, por decir algo, ¿verdad? Que es como típico del envejecimiento, y tal vez un deterioro cognitivo que es un poquito más patológico. Entonces, el deterioro cognitivo se puede dar desde lo normal y desde, por ejemplo, lo senil benigno, ¿verdad? Que es como lo esperable con el avance de la edad, hasta llegar a un deterioro cognitivo profundo. Con esto si quieres pasar a la diapositiva, por favor. El deterioro cognitivo normal es el, como les explicaba, es el que se da con el avance de la edad, ya sea porque a veces el cerebro, cuando uno deja de realizar ciertas funciones, ¿verdad? O descuida ciertas funciones, como lo que nos estaba explicando el Iván, como la atención, como estimular o ejercitar la memoria, el cálculo, la orientación, todo este tipo de funciones que se dan en el cerebro Te silenciaste. Se te fue el sonido. ¿Ahora me escuchan? Ya. Perdón. Entonces, sí, como les mencionaba, ¿verdad? El cerebro, somos seres tan complejos, tenemos tantos sistemas, estamos haciendo diferentes actividades siempre. El cerebro, cuando uno deja de utilizar, en eso el cerebro es súper inteligente y utiliza como un sistema de reciclaje de energía, por decirles algo. Entonces, por eso uno tiene que estar como estimulando esas funciones para que no se dé como esa pérdida, ¿verdad? Entonces, lo que es el deterioro cognitivo leve corresponde a lo que es un estado intermedio, ¿verdad? Entre lo que es un deterioro cognitivo normal o esperado con el avance de la edad y un deterioro, digamos, ya avanzado que se puede dar por distintas razones, ya sea, digamos, por una enfermedad neurodegenerativa, ya sea por un accidente, entre otras razones, ¿verdad? Por ejemplo, el deterioro cognitivo grave es como las personas que tienen Alzheimer, ¿verdad? Entonces, parte de lo... Otra vez te silenciaste, yo. Okay. Qué raro, no sé por qué se está desconectando. Pero bueno, es justo esto, ¿verdad? No permitir que se dé un deterioro cognitivo avanzado. Si quieres, puedes pasar la diapositiva, por favor. Entonces, con el tema de esto, ¿verdad? Lo que son los factores de riesgo, tenemos como el avance de la edad, enfermedades crónicas, el fumar y el tomar, accidentes de tránsito, ¿verdad? Como que golpes en la cabeza, accidentes cerebrovasculares, pueden ser razones por las cuales una persona puede pasar de tener un deterioro cognitivo leve a avanzado, ¿verdad? Y con respecto a las recomendaciones, como habíamos visto en el taller del miércoles, el ejercicio físico, la alimentación balanceada, evitar como los niveles altos de colesterol, lo que es la relación y las interacciones sociales son muy importantes, ¿verdad? Y la estimulación cognitiva, que es lo que les voy a explicar antes de pasar como al tema de las actividades. Entonces, pasar la diapositiva, por favor. La estimulación cognitiva son un conjunto de técnicas o estrategias que lo que buscan es mejorar estas capacidades, ¿verdad? Ejercitar el cerebro, por ponerlo en palabras bastante simples. Es poner en práctica con actividades lúdicas o actividades recreativas las funciones que nos comentaba el Iván.
Es importante mencionar que esta estimulación cognitiva es súper sencilla, es apta para todo público, ¿verdad? No tiene que necesariamente llegar a una edad adulta para estimularlo. De hecho, que este es como el principio del preescolar. A los chiquitos que están en preescolar lo que les ponen es a estimular el cerebro para poder llegar a procesos un poco más complejos como se ven en la escuela, ¿verdad? Lo que es tal vez ya como el leer, el escribir, aprender a sumar, todo este tipo de cosas. Entonces, es importante recordar que esta estimulación cognitiva, si bien no va a prevenir no sería la palabra, perdón, no va a evitar que se dé un deterioro cognitivo, porque eso va con la edad, sí permite que se alargue ese tipo de, ese deterioro, ¿verdad? Incluso en personas que tienen enfermedades como el Alzheimer o demencias, ¿verdad? Se utiliza esta estimulación cognitiva para alargar el proceso del deterioro. No lo va a revertir, pero sí hace que se vaya de una forma más pausada. Este tema de la estimulación cognitiva es bastante interesante porque es una alternativa a los fármacos. Y si bien en algunos casos que tal vez ya son muy avanzados, se usa de una forma paralela al uso de fármacos, ¿verdad? Entonces es una forma muy económica y que no tiene efectos secundarios y que hay varios estudios que demuestran la efectividad que tiene. Entonces, vamos a pasar a la parte de las actividades como para que ustedes vean un poco sobre qué se trata, porque en realidad son actividades que se pueden hacer y se hacen en la vida cotidiana. Entonces, vamos a empezar con el tema de la atención. En esta imagen que les puse, hay que encontrar las 5 diferencias. Entonces, piénsenlas ahí, digamos, y no sé si las apuntan en una hojita o las practican justamente lo de la memoria y las tienen como en retentiva. Vamos a dar como unos 4 o 5 minutos para que encuentren las diferencias. ¿Cuántas son? Son 5 diferencias. Sí. Gracias. Con mucho gusto. Cuando vayan terminando o estén listos, pueden ir poniéndolo en el chat, pero porfa no pongan las respuestas, sino nada más pongan que están listos para las personas que todavía están encontrándolas.
Ok, veo que ya casi todo el mundo está listo. Vamos a dar un minuto más. Ok, ¿a alguien le gustaría decir alguna de las diferencias que encontró? Dale, Pablo. El clavo en la banca. Buenísimo. Ahí va una. ¿Alguien más quiere decir otra? Nuribet. Los zapatos de la mujer. Exacto. La Del señora, oído de la mujer. eso iba a decir que le falta el arete. El bigote del señor. Hombre. Ajá, y llevamos 4. Los corazones. Exacto, ahí están las 5 diferencias. Teresa está silenciada. Yo no sé qué está pasando. Esto es importante porque este tipo de actividades, ¿verdad? Que son sencillas, que a veces no nos quitan muchísimo tiempo, nos ayudan a mantenernos activos, ¿verdad? El aprendizaje y el estar estimulando estas funciones nos va a ayudar, ¿verdad? En lo que es en la vida cotidiana y a alargar lo que es ese deterioro, que se dé como de una forma más lenta. Ok, ahora entonces aquí hay algunos refrancillos muy comunes. Entonces me gustaría que me ayuden a completarlos y si alguien se sabe algún otro fuera de esos, que también lo mencione. Es muy bueno siempre como intentar estar recordando cosas. De hecho, una de las cosas más efectivas o que más nos sirven a nosotros para para mantener el cerebro trabajando es recordar. Y lo que más fácil es de recordar son cosas que vemos muy a menudo. Entonces, quisiera que me ayuden a completar estos refranes. Entonces, no sé quién quiere empezar, que levante la mano y que diga Hay el que refrán. decirlo o anotarlo, chicos. Como quieran, pueden decirlo en el chat o lo pueden decir aquí. Dime con quién andas y te diré quién eres. Quien con lobos anda, a aullar aprende. Ajá. Al buen Quien entendedor. crece torcido, jamás su tronco endereza. Sí. Al buen entendedor. Al buen entendedor, pocas palabras. Al mal tiempo, buena cara. Ajá. Algo que crece torcido. ¿Se recuerdan de algún otro? ¿Alguno vacilón que les hayan dicho cuando eran pequeños? Yo me acuerdo de uno que dice que cuando el río suena es porque piedras trae. Ajá. Bueno, el que a buen árbol ese está ahí. Ah, no. ¿No? ¿Cuál es? El árbol se arrima, no le llega. Sí, ya lo dijo don Manuel. El que nace para maceta del corredor no pasa. Yo he escuchado mucho el de haz fama y échate a dormir. Haz fama y échate a dormir. El que madruga, Dios le ayuda. Perro que come huevos. Que se duerme, se lo lleva a la corriente. Doña. Ese que estaban diciendo ahí, el del perro, termínelo. Perro que come huevos ni quemándose el hocico. Doña Evelyn. El que no conoce altares ante cualquier anafre se persina. Ese es muy bueno. Ese no lo había oído, está muy bonito. Sí. Dicen que el buey lerdo se bebe el agua sucia.
Arrieros somos y en el camino nos encontramos. ¿Cómo? Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Una golondrina no hace verano. Hay otra. No sé si será come santos y caga diablos. Sí, sí, ese existe. El que no oye consejos no llega viejo. Sí. Casa de herrero, cuchillo de palo. El que por gusto muere, hasta la muerte le sabe. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Mira al diablo repartiendo escapularios. ¿Qué? Eso yo. Otro me lo sabía así. El que por gusto se muere, que lo entierren parado. ¿Cómo? El que por gusto se muere, que lo entierren parado. Que lo entierren boca abajo. No, ya no, así no. Boca abajo entierran a la suegra. Boca abajo están ahí los del COVID, tranquilos. Hay otro que es como, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ajá. Y hay muchísimos más. Es algo como súper común y súper bonito. Creo yo que es algo súper común y súper bonito de nuestra cultura. Y es algo que cuando uno le encuentra el significado del refrán, difícilmente uno se le va a olvidar. Entonces, bueno, podemos pasar un momento a la siguiente. Hay algo también relacionado con eso, los refranes. Nosotros también los usamos mucho en el lenguaje. Cuando estamos haciendo algo, uno siempre usa algún refrán. Yo soy una que uso muchos refranes. Ahora se me olvidaron todos. Una vez habíamos hecho una lista y nada más como anécdota, y encontramos 200 y resto. Sí, es muy bonito, pero mira qué bonito, cuando hay gente así, un grupo, ponerlo, pero escribirlos. Y eso ayuda mucho también. Oye, sería bonito para una actividad, como repetirla en un futuro, volver otra vez a escribirlos. Sí. Sí, porque sí es cierto, es parte de nuestro lenguaje y nos ayuda a comunicarnos en general. Nos facilita un montón la comunicación a veces cuando nos cuesta como explicar algo o dar una idea. Ok, entonces pasamos al siguiente ejercicio, ya para ir cerrando. Esto es un crucigrama sencillito. Entonces, la cosa es así. ¿Ustedes se recuerdan de lo que son los sinónimos y antónimos? Sí. Ok, entonces, en hay 4 palabras apenas, nada más que a cada una tiene un sinónimo y un antónimo dentro del crucigrama. Entonces, los sinónimos son los que van para abajo y los antónimos son los que van para los que están acostaditos. Y aquí están las letras. Entonces, vamos a empezar con la primera, con el sinónimo de cortés. Descortés. Sinónimo, que empieza, que es lo mismo, pero con otra palabra. Bueno. Pablo. Amable. Amable. Dale. Ahora sí, antónimo. Limpio. De cortés. Limpio. Diga, nada más. Ya está. Limpio. Ese sería el 2. No, pero todavía estamos con el 1. Bueno. Sería ahora un antónimo de cortés, que no es descortés, sino que empieza con G. Empieza con E. Grosero. Ese. Dale. Aquí está. Dale otra vez. Sí. Ahí está, grosero. Ahora sí, con aseado. ¿Quién había dicho limpio? Limpio. Sucio. Limpio. Y sucio.
Ya, Muy bien. hermoso. Ahora, bello, parar. Bonito. Bonito, lindo, hermoso. Feo. Feo. No me digas Sí, así. feo. Nada más la L falta. Feo. Risa. 4. Risa. Exacto. Y Ah, antónimo, Llanto. Llanto. llanto, exactamente. Y eso sería como un poquillo las actividades que habíamos pensado. Un poco antes de hacer la síntesis, me gustaría como intentar hacer una pequeña relación de por qué estimulación cognitiva e historia de la psicología. Entonces, así como para no extenderme mucho, me gustaría decirles, digamos, que a mí en el primer año de carrera me dieron un curso que se llamaba Historia de la Psicología. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver historia con el pasado, digamos, con lo que ahora me toca hacer? Sin embargo, considero importante, siento que es muy importante saber de dónde viene algo o de dónde venimos incluso, para saber en dónde estamos y para dónde nos toca ir o para dónde nos toca agarrar. Un poco sobre la historia, considero importante que se note el hecho de que la salud mental en este país empezó casi que a pura psiquiatría y cómo fue evolucionando y pasar de algo que fue solamente fármacos a llegar a desarrollar cosas como estos talleres. Básicamente, estos talleres son resultado de toda una evolución de la salud mental en nuestro país que empezó con pura psiquiatría y puros fármacos, puras medicinas, y que conforme fue avanzando la gente empezó a ver que se podía hacer algo más que solo dar pastillas, que no eran, las pastillas no lo curaban todo y que era necesario algo más con qué reemplazar a las pastillas o con qué ayudar o complementar las pastillas. Empezaron los estudios psicológicos y además considero que estos estudios o de todos los resultados que sean en estos estudios nunca se le habla a la población como tal. Conceptos importantes de lo que nosotros estudiamos y todo esto yo creo que son muy importantes que la población lo sepa, porque es importante como que todos estemos en sintonía en algún momento y todo lo que se haya descubierto se le comparta a la gente para que la gente también sepa de cómo va evolucionando en nuestro país lo que es el tema de la salud mental y no solo eso, tal vez otras ciencias, la salud biológica, digamos la salud general. Y también es importante para ver qué hay hasta la fecha y para dónde nos toca agarrar, cómo podemos mejorar lo que ya tenemos, en qué nos falta trabajar. Y yo creo que la población, fuera de los que estamos estudiando psicología, nos pueden ayudar incluso con eso. Si se les pudiera compartir más a menudo lo que nosotros sabemos y que ustedes nos puedan ayudar a nosotros a saber en qué nos falta trabajar. Y también, y un poco también para señalarles, ahora consideramos que es más importante prevenir que curar. Eso es algo muy importante que se ha aprendido en estos años de estudios psicológicos. Lo importante que es este tipo de actividades y que no esperemos a una etapa de nuestra vida, sino que desde cualquier momento empecemos a ponerle a prevenir padecimientos de los que se les ha venido hablando en estos talleres y otros que no, y que creo yo que sería importante también tocarlos, porque ya cuando se desarrolla la enfermedad o el padecimiento, la cura es muy difícil. Entonces, creo que
es importante saber de dónde venimos, qué hemos aprendido y qué hemos desarrollado. Y es importante prevenir antes que lamentar, como dirían los refranes, uno de los refranes como parte de la actividad de antes. A mí me gustaría agregar a eso que estaba diciendo el Iván, justo esto, ¿verdad? Que gracias a toda esta evolución y a todos estos estudios nos permite ver hacia dónde vamos, ¿verdad? Y creo que es súper importante generar en nuestro país, ojalá se diera un impacto mundial, pero por lo menos en nuestro país, o por lo menos en nosotros mismos, ¿verdad? Generar lo que es una cultura de prevención, más que una cultura de intervención, que es como se da ahorita, ¿verdad? Es como decía el Iván, es buscar prevenir que se dé esto antes de que ya la situación esté encima, ¿verdad? Que a veces nos pasa eso, como que dejamos que el tiempo pase y ya nos cae la situación encima y hay que intervenir, la verdad. Es preferible tener esa cultura de prevención para evitar llegar a ese punto. Entonces, en realidad, gracias a esta evolución histórica que hemos tenido, nos permite llegar a realizar estudios así que nos vaya dando otro tipo de técnicas, ¿verdad? Para ir cambiando este tipo de cultura. Y nos gustaría saber un poco qué opinan sobre esta pequeña reflexión y esto que les hemos comentado. Si quieres, hacemos primero la síntesis y ya hacemos esa reflexión, ¿ok? Sorry. Okay. Sí. Nada más como para ir cerrando. Bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis. Igual ya mis compañeros retomaron bastante lo que hemos hablado, entonces espero que eso les quede claro. Vimos un poco de lo que es salud mental, de su historia, de personajes importantes como lo son el doctor El Pacheco y Carlos Durán. Vimos un poco la importancia y de los síntomas que son de la ansiedad y depresión, lo importantes que son. Además se mencionaron instituciones importantes, Luis mencionó hospitales y asociaciones, ¿verdad? Que van muy de la mano con todo esto y es muy importante que las tengan ahí presente para uno saberlo, ¿verdad? Aunque sea. Además, aprendimos un poco de lo que es estimulación cognitiva y las actividades que, como pueden ver, son actividades sumamente sencillas que ustedes pueden hasta hacer en la casa, empezar a practicar, digamos, como a recordar entre ustedes refranes, agarrar un periódico y hacer el crucigrama, cosas pequeñas, ¿verdad? Y bueno, luego está esta frase con la que quiero terminar, que dice: el cuerpo sano es producto de la mente sana. Me parece que es sumamente importante. Tienen que acordarse que no es solo importante cuidarse físicamente, sino también mental, que ustedes se sientan bien psicológicamente. Eso es sumamente importante para que su salud física esté al máximo. Y bueno, no sé si quieren agregar algún comentario. Esperamos que lo hayan disfrutado y hayan aprendido, aunque sea algo nuevo. Porque aprender también es importante para estimular nuestra mente. Que eso se me olvidó mencionarles antes. Y aunque sea un dato nuevo, ya es un montón. También, bueno, quiero invitarlos, ¿verdad?, a participar a los talleres de la próxima semana, miércoles y viernes. No sé si alguno me puede ayudar con el tema del viernes. Sé que el del miércoles es la importancia de las actividades artísticas para la salud mental, entonces vamos a estar haciendo algunas actividades ahí, manuales vacilonas, más bien. Se les va a pedir que tengan como un papel y marcador a la par, como para las actividades, papeles y marcadores. 2 hojitas sí necesitamos. Y me dice Pablo que la del viernes es la importancia de la estimulación de la memoria auditiva, que me imagino que también va a ser súper interesante para que nos acompañen. ¿Alguno tiene un comentario o una pregunta? Una pregunta, ¿los papeles son para el viernes? No, para el miércoles. Para el miércoles serían.
Ah, bueno,